Bueno, vamos a ver también de que la presunción de inocencia también está relacionada, ¿cierto?, con el tratamiento fundamentalmente del imputado en el proceso penal, ¿cierto? Y esto es importante fundamentalmente respecto a las medidas cautelares personales, ¿cierto?, que pueden ser adoptadas respecto, ¿cierto?, de la persona del imputado. ¿Qué son las medidas cautelares personales? Podemos decir que las medidas cautelares personales son medidas restrictivas o privativas de libertad personal que son adoptadas por el tribunal competente en contra del imputado en el proceso penal con el objeto o la finalidad de asegurar la realización de los fines penales del procedimiento. Es por ello que el artículo 122 del Código de Procedimiento Penal determina que las medidas cautelares personales solo serán impuestas cuando fueren absolutamente indispensables para asegurar la realización de los fines del procedimiento y solo durarán mientras subsiste la necesidad de su aplicación. En este sentido, la presunción de inocencia es compatible con la posible aplicación de medidas cautelares siempre que se adopten por una resolución fundada en derecho, la que, cuando no es reglada, debe basarse en un juicio de razonabilidad acerca de la finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes, ya que una medida de carácter desproporcionada o irrazonable no sería propiamente una medida cautelar y, por lo tanto, esto tendría un vicio de legalidad. Señalemos que sobre esta materia también se ha pronunciado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Lori Berenson versus Perú, en sentencia de noviembre de 2004, en el cual la Corte ha señalado que la presunción de inocencia puede ser violada no solo por el juez o una corte, sino también eventualmente por otra autoridad pública. Y agrega que el derecho a la presunción de inocencia exige que el Estado no condene informalmente a una persona o emita juicio ante la sociedad, contribuyendo así a formar una opinión pública, mientras no se acredite conforme a la ley la responsabilidad penal, ¿cierto?, de dicha persona, ¿cierto? Por lo tanto, en este sentido, también sabemos, ¿cierto?, ya que existe una prohibición o interdicción de una condena dubitativa, esto es, de la formulada por un juez que no tenga certeza de la culpabilidad del acusado, lo que en este sentido, ¿cierto?, no puede ser dictada porque ello afectaría también el contenido esencial a la presunción de inocencia, ¿cierto?, del cual en este sentido se vería vulnerado, ¿cierto?, al emitir una sentencia que estaría basada en la duda y no en la convicción, ¿cierto?, de la culpabilidad del afectado. También en este sentido, la Corte Interamericana, en el caso Cantoral Benavides, en sentencia del año 2000, ¿cierto?, determina que una persona no puede ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. A su vez, en este sentido, también nos vamos a encontrar que la prueba indiciaria en el proceso penal se puede considerar, pero solo cuando se cumplan
determinados requisitos, ¿cierto?, que son los siguientes. Que exista, en primer lugar, ¿cierto?, una diversidad de indicios, una pluralidad de estos. En segundo lugar, que estos indicios estén plenamente acreditados. En tercer lugar, que exista un enlace entre los indicios y hechos de carácter directo, coherente, lógico y racional. Y finalmente, que en la sentencia se explicite el razonamiento a partir de los indicios probados que permiten llegar a una conclusión de considerar acreditada la culpabilidad del acusado y destruida, por lo tanto, la presunción de inocencia. Así, por lo tanto, podemos decir que hay distintas hipótesis posibles en las cuales la presunción de inocencia puede ser vulnerada. Por ejemplo, se vulnera la presunción de inocencia cuando se condena a una persona con meras sospechas, sin pruebas o prescindiendo de las pruebas. También se vulnera la presunción de inocencia cuando se presume la culpabilidad del imputado, imponiéndole la carga de la prueba de su inocencia. En tercer lugar, también estaremos ante una vulneración de la presunción de inocencia cuando se condene sin haber recibido las pruebas de descargo que presenta el imputado o admitido la contradicción de las pruebas de cargo, para decir, cuando se ha impedido, ¿cierto?, en este caso al imputado, ¿cierto?, contradecir las pruebas que han sido presentadas por la acusación. También se vulnera la presunción de inocencia cuando se condena en virtud de pruebas ilícitas o irregularmente obtenidas o hechas valer, violando derechos fundamentales o sin la garantía constitucional y, en este sentido, sin haber sido legalmente obtenidas. A su vez, también se vulnera la presunción de inocencia cuando de hechos no probados se extraigan consecuencias jurídicas sancionatorias que afecten los derechos fundamentales, entre diversas otras situaciones posibles de ser consideradas. Pasemos también, ¿no?, en este sentido, en el ámbito también del proceso penal, ¿no?, a la perspectiva de que, en definitiva, ¿no?, deben presentarse al inculpado la comunicación previa y detallada, ¿cierto?, de la acusación que se le sea formulada. Por lo tanto, el inculpado tiene derecho a ser informado o notificado de una imputación penal, lo que obliga a que nadie puede ser acusado sin haber sido oído con anterioridad a fin de evitar acusaciones que sean de carácter sorpresivo. Además, es una garantía esta comunicación detallada, ¿cierto?, y previa al inculpado de la acusación, ¿cierto?, es una garantía que busca establecer el adecuado equilibrio entre quien acusa, ¿cierto?, y quien se defiende en el ámbito de un proceso penal, ¿cierto? La eventual ruptura de este equilibrio en perjuicio del acusado o del imputado, al no conocer los cargos concretos que se formulan en su contra, puede producir lo que podríamos denominar indefensión por disminuir indebidamente las posibilidades de defensa de carácter legal que tiene, en este caso, la persona afectada. ¿Sobre qué debe recaer la información que se proporciona al acusado? La información debe recaer
en los hechos considerados punibles que se imputan al acusado. Por lo tanto, los hechos que son constitutivos de delito, los cuales constituyen precisamente el objeto de ese proceso penal. Sobre estos debe recaer la acusación y sobre ellos debe versar el juicio contradictorio penal en la vista oral que se desarrollará ante el Tribunal Penal. A su vez, nunca es posible aceptar constitucionalmente lo que se denomina una acusación implícita, vale decir, una acusación que no haya sido formulada, ¿cierto?, y notificada explícitamente, ¿cierto?, ya que si ocurriera esa acusación implícita, ¿cierto?, se estaría dando una situación de indefensión al no conocer esa acusación el acusado, y al mismo tiempo se vulneraría, ¿cierto?, la garantía judicial del debido proceso, y ello acarrearía también, por lo tanto, la nulidad, ¿cierto?, consiguiente, ¿cierto?, de esa acusación, ¿no? Debemos también tener presente que el imputado, ya sabemos, ¿cierto?, también que tiene la garantía sobre la asistencia consular en el marco de las garantías judiciales. En este sentido, ¿cierto?, como lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la opinión consultiva 16, ¿cierto?, el derecho individual a ser informado sobre la asistencia consular debe ser reconocido y considerado en el marco de las garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo. Por lo tanto, cualquier, ¿cierto?, acusado que sea de nacionalidad extranjera, ¿cierto?, en definitiva tiene derecho, ¿cierto?, a ser en este sentido, ¿cierto?, asistido por su consulado. ¿Con qué objeto? Con el objeto, ¿cierto?, de que este extranjero pueda, ¿cierto?, preparar adecuadamente su defensa y además contar con un juicio justo, ¿cierto? Por lo tanto, la asistencia consular es para los extranjeros una garantía mínima, ¿cierto?, para el debido proceso en materia penal. A su vez, precisamente la opinión consultiva 16 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos señala lo siguiente: el derecho individual de información establecida en el artículo 36, párrafo primero, literal B, de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, permite que adquiera eficacia en los casos concretos el derecho al debido proceso legal consagrado en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y que este precepto establece garantías mínimas susceptibles de expansión a la luz de otros instrumentos internacionales, como es, en este caso, la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que amplían el horizonte de la protección de los justiciables. Por otra parte, es también parte de las garantías, ¿cierto?, judiciales la concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa. En este sentido, ¿cierto?, tenemos que tener presente el artículo 8 del Código Procesal Penal, que asegura al imputado el derecho a formular los planteamientos y alegaciones que considere oportunos, así como a intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del procedimiento, salvas las excepciones que estén expresamente previstas en este código.
vale decir, el Código Procesal Penal. Señalado ello, cabe también establecer que es una garantía, ¿cierto?, del debido proceso y de las garantías judiciales, el derecho que tiene el inculpado de defenderse, ya sea personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Ello también está previsto en el Código Procesal Penal, en el artículo 8º, inciso primero, el cual determina que el imputado tendrá derecho a ser defendido por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Por lo tanto, los imputados siempre tienen el derecho a ser defendidos por un letrado desde la primera actuación del procedimiento dirigido en su contra. Y desde ese punto de vista, ¿cierto?, existe un servicio que es, ¿cierto?, la Defensoría Penal, ¿cierto?, que, por lo tanto, otorga la posibilidad de un defensor penal, ¿cierto?, para toda persona que, en definitiva, ¿cierto?, tenga, ¿cierto?, que operar dentro de un procedimiento que haya sido dirigido en su contra. Y en este caso, ¿cierto?, ese defensor penal actúa gratuitamente, ¿cierto?, en defensa de la persona inculpada. Cabe al mismo tiempo preguntarnos, bueno, ¿y si este artículo 8º, párrafo primero del Código Procesal Penal, digamos, habla fundamentalmente que esa defensa penal va a ocurrir desde la primera actuación del procedimiento? ¿Qué debemos entender por primera actuación del procedimiento? Y en este sentido debemos tener presente lo que nos dice el artículo 7º, inciso segundo, del mismo Código de Procedimiento Penal, el cual precisa que se entenderá por primera actuación del procedimiento cualquier diligencia o gestión, sea de investigación, sea de carácter cautelar o de otra especie, que se realizare por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, el Ministerio Público o la policía, en la que se atribuyere a una persona responsabilidad en un hecho de carácter punible. En este sentido, por lo tanto, siempre se entenderá como primera actuación, ¿cierto?, cualquier diligencia, cualquier gestión, sea esta de investigación, sea eventualmente de adopción de medidas cautelares, ¿cierto?, que aseguren la presencia, ¿cierto?, del investigado ante el proceso penal, o de cualquier otra especie que se realice por o ante un tribunal con competencia en lo criminal, ¿cierto?, o ante el Ministerio Público o ante la policía. Y por lo tanto, en todas estas, ¿cierto?, diligencias, la persona, ¿cierto?, de quien es investigado y eventualmente inculpado tiene derecho, por lo tanto, a la defensa, ¿cierto?, a través de un defensor público, ¿cierto?, o a través de un defensor, ¿cierto?, que la persona haya eventualmente contratado. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Castillo Petrucci y otros, señala que los inculpados que no dispusieron de un defensor de su elección desde el momento mismo de la atención y los defensores que finalmente les asistieron no contaron con la posibilidad de entrevistarse a solas con sus defendidos, ¿no?, ni conocer oportunamente el expediente, ni aportar pruebas de descargo, y no tuvieron tampoco la oportunidad de contradecir los cargos y de preparar adecuadamente los alegatos, ¿cierto?, por lo tanto, en un procedimiento
digamos que hay este grado, ¿cierto?, de incumplimiento de las garantías judiciales, evidentemente no nos encontramos ante un procedimiento que satisfaga las exigencias mínimas del debido proceso legal, ¿cierto? Y por lo tanto un procedimiento así carece, ¿cierto?, de validez, ¿cierto?, y por lo tanto no puede considerarse adecuado ni un debido proceso legal, ¿no? Y en virtud de estas consideraciones, la Corte Interamericana declaró, en este caso Castillo, Petrucci y otros, que el Estado peruano, a través de este proceso, actuó en forma, ¿cierto?, inválida, y por lo tanto ordenó a dicho Estado peruano que se le garantizara a Castillo, Petrucci y otros, ¿cierto?, un nuevo juicio con la plena observancia del debido proceso legal, anulando, por lo tanto, dejando sin efecto, ¿cierto?, el juicio, ¿cierto?, anterior, que en definitiva había presentado tal cúmulo de vicios como los que acabamos de señalar, ¿no? A su vez, cuando se establece el derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, y si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley, ¿no?, en este sentido, ¿no?, en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no?, este derecho a ser asistido por el defensor proporcionado por el Estado está explicitado, ¿cierto?, en el artículo 93 del mismo Código Procesal Penal, cuando reitera, dentro de los derechos que tiene el imputado, ¿cierto?, en el literal B del artículo 93, ser asistido por un abogado desde los actos iniciales de la investigación, ¿no? Y a su vez, el artículo 102 del mismo Código Procesal Penal determina también el derecho a designar libremente uno o más defensores de su confianza, vale decir, de la confianza del imputado, debiendo nombrarse un defensor penal público si no tuviere, en este sentido, un defensor, digamos, contratado por el imputado. Por lo tanto, ¿cierto?, hay siempre el derecho a un defensor público. Y en este sentido debemos tener en consideración que el propio Código Procesal Penal determina que la ausencia del defensor en cualquier diligencia que la ley exigiera expresamente su participación va a acarrear la nulidad de esa diligencia, ¿no? Señalemos dentro de esta perspectiva, por lo tanto, que el derecho a la defensa y la intervención del abogado es una garantía de la tutela judicial efectiva, asegurando el principio de igualdad de las partes y de contradicción, que impone en esta perspectiva al órgano jurisdiccional el evitar limitaciones en la defensa que pueda producir en alguna de las partes una situación de indefensión. Este derecho a la defensa es un derecho de carácter prestacional, ¿cierto? Y en este sentido, la asistencia de un letrado idóneo gratuito no se satisface con la mera designación o nombramiento de un abogado si este no otorga una asistencia jurídica efectiva. Por lo tanto, en los casos en que no hay asistencia jurídica efectiva, ¿no?, se lesiona el derecho constitucional a la defensa y por lo tanto se produce como consecuencia la indefensión. Y la indefensión implica, por lo tanto, también la nulidad de aquella actuación, ¿cierto?, que se realizó sin la asistencia jurídica efectiva, ¿no?
Cabe también señalar que la ley en determinados casos autoriza excepciones a la intervención del abogado en ciertos procesos. En tal perspectiva, puede señalarse que el derecho a la asistencia del abogado permanece intacto en dichos supuestos, quedando su ejercicio a disposición de lo que determine el interesado, lo que conlleva, en principio, el derecho del afectado pobre a que se le provea asistencia de abogado gratuita, si así éste lo considera conveniente para la mejor defensa de sus derechos o de sus intereses legítimos. Así, en una sentencia de la Corte de Apelaciones de Temuco del año 2004, existió una falta de preparación del defensor penal público designado para defender al imputado de ese proceso de un delito de homicidio. Y en este sentido, esa falta de preparación del defensor ocurrió por el exiguo plazo que le dio el tribunal para la defensa del imputado, ¿no? Lo que impidió, obviamente, una defensa eficaz. En este sentido, cabe señalar que el fundamento que se planteó por parte de la defensa del inculpado, digamos, en este proceso por homicidio, se basó en que el fundamento de nulidad que se plantea por la defensa es la causal contemplada en el literal C del artículo 374 del Código Procesal Penal, que constituye un motivo absoluto de nulidad y que permite que el juicio oral y la sentencia sean anulados cuando el defensor se le hubiere impedido ejercer la facultad de defensa que la ley le otorga. ¿Qué pasó en este caso? En este caso, en la noche antes del juicio oral, el abogado defensor, a raíz de un accidente que había sufrido algunos días antes y ante la gravedad de la lesión que sufrió el abogado defensor, tuvo una licencia médica por 7 días, de los cuales 3 estuvo hospitalizado. Ante esta situación de licencia médica del abogado defensor, el defensor jefe de la Defensoría Penal Pública de Angol, en definitiva, se presentó al tribunal oral en lo penal de esa ciudad, solicitando la suspensión del juicio oral del imputado, que se iniciaba resolviendo los jueces que tal petición se resolvería en la misma audiencia. Y así fue como enseguida el juez presidente del Tribunal Penal Oral, mediante una resolución escrita, le comunicó a la defensora jefe de la Defensoría Penal Pública de Angol que se le designaba a ella como abogada defensora del imputado y que debía asumir de inmediato la defensa en la audiencia que se llevaría a efecto dentro de 4 horas más, suspendiéndose la audiencia a las 11:30 para reanudarse a las 15:30 horas de la tarde. En esta perspectiva, la recurrente argumenta que ante tal resolución interpuso un recurso de nulidad, pues esa decisión significaba un grave quebrantamiento del derecho de defensa adecuada que tenía el imputado. Y no dándose lugar a la suspensión de la audiencia, el recurso fue rechazado, indicándose en él que el tiempo racional y prudente para aquella profesional, atendida a su experiencia y condiciones para interiorizarse del caso, eran solamente
4 horas. Ese tiempo no fue obviamente aceptado por la defensora, ni esta aceptada tampoco por el imputado, siendo impuesta por el tribunal esa calidad, ya que la complejidad del caso tratábase de un homicidio simple para el Ministerio Público y calificado para la querellante, tiempo que no era suficiente, ¿no?, racional ni prudentemente, para ejercer todas las facultades que la ley le otorga a la defensa, incurriéndose en la causal del artículo 374, letra C del Código Procesal Penal, que permitía anular el caso. La actitud del Tribunal Oral en lo Penal de Angol además conculcó, ¿cierto?, en la práctica el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14, ¿cierto?, párrafo tercero, letra B. A su vez, también vulneró la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8, numeral segundo, y además vulneró la Constitución Política de la República en su artículo 19, número 3, ya que se sostiene que el derecho de defensa abarca la defensa material en relación con la posibilidad de formular planteamientos y alegaciones que considere oportunos, así como su derecho a intervenir en todas las actuaciones judiciales y en las demás actuaciones del procedimiento, de acuerdo a lo que determina el artículo 8 del Código Procesal Penal. En este sentido, también se afectó el derecho de defensa técnica, que consiste en la defensa jurídica y la prohibición de que alguna autoridad o individuo impida, restrinja o perturbe la debida intervención del letrado si ella hubiera sido requerida desde la primera actuación del procedimiento y hasta la completa ejecución de la sentencia, conforme con los artículos 8, 193b y 102, inciso primero, del Código Procesal Penal. El tribunal señala que la garantía de la defensa procesal se encuentra elevada a la categoría de derecho humano por la Carta Fundamental. Se encuentra en este cuerpo legal establecido en su artículo 19, número 3, inciso segundo, cuando determina que toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale y ninguna autoridad o individuo podrá impedir, restringir o perturbar la debida intervención del letrado si hubiera sido requerida. Y el inciso tercero de ese 19, número 3, expone que la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselo por sí mismos. El tribunal, por lo tanto, va a sostener que esta defensa, para que sea eficaz, no solo requiere de un profesional competente, sino que aquel debe tener un conocimiento acabado y profundo de los hechos que se le imputan al acusado, de las circunstancias que rodearon el hecho punible y las circunstancias personales propias del acusado. De tal modo, ¿cierto?, que en este caso hubo una falta de preparación del defensor penal público designado para defender al imputado de un delito de homicidio, existiendo un gran número de personas que debían testificar, el interrogatorio de peritos y pruebas documentales sobre las que se podría abrir debate, una carpeta de antecedentes de más de 200 hojas, la presencia en el juicio de un querellante particular, que en su acusación alegaba la existencia de 2 agravantes en perjuicio del acusado, todo lo cual lleva a resolver a estos sentenciadores que el plazo de 4 horas que se le concedió a la defensora no es un plazo prudente, por lo tanto es un plazo insuficiente para que se hubiera interiorizado del caso y lograr así una defensa, ¿cierto?, técnica eficaz.
Por estas consideraciones y visto además lo que disponen los artículos 372, 374 letra C, 378, 384 y 386 del Código Procesal Penal, ¿no? Se acoge en todas sus partes el recurso de nulidad deducido a fojas 24 y siguientes de estos antecedentes por la defensora penal público y en consecuencia se anula el juicio oral y la sentencia de fecha 16 de marzo de 2004, quedando el proceso en estado de fijarse nueva audiencia para la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado que corresponda. Desde esta perspectiva, tenemos, por lo tanto, ¿cierto?, el caso, ¿cierto?, de una sentencia, ¿cierto?, emitida por un tribunal penal oral, desconociendo el derecho, ¿cierto?, a defensa técnica eficaz, ¿cierto?, de la persona y dando un plazo exiguo, ¿cierto?, para que, en este sentido, un nuevo defensor penal pudiera ejercer efectivamente la defensa, por lo que en el fondo el tribunal, ¿cierto?, acepta, ¿cierto?, la nulidad de todo lo obrado por el tribunal penal oral y obliga, ¿cierto?, en este sentido a generar todas las actuaciones, ¿cierto?, desde el inicio de un nuevo proceso penal hacia adelante, anulando todas las actuaciones del tribunal penal anterior. Bien, llegamos a la hora de término de la clase y vamos nuevamente a consultar, ¿cierto?, sobre esta segunda parte, si hay algunas dudas, comentarios, ¿cierto?, o al mismo tiempo preguntas que ustedes quieran formular sobre las materias que acabamos de ver. Se ofrece también la palabra en este momento. Preguntas, dudas, comentarios, jóvenes. No hay dudas, preguntas ni comentarios. Bien, por lo tanto, Gabriela, ¿quieres decir algo? Bien. Profe. Sí, Camila. El abogado que se le dé a la persona... pero déjeme ordenar la pregunta. ¿Tiene que ser sí o sí abogado? ¿No puede ser estudiante de tercero, cuarto, quinto año? No. No. Tiene que En el fondo, como ya hemos dicho, digamos, cuando estamos ante un caso penal, ¿cierto?, se requiere de una defensa técnica eficaz. Y una defensa técnica eficaz solo la puede brindar, ¿no es cierto?, un profesional, ¿cierto?, en este caso un abogado, ¿cierto?, que además no solo lo sea, sino que al mismo tiempo actúe dentro del proceso para lograr, ¿cierto?, esa defensa técnica eficaz. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Pregunta? Bien, quedamos hasta aquí por hoy y continuamos en la sesión de mañana a las 9:40. Que tengan un buen día.